Bienvenidos muchachos a una nueva clase del curso intensivo de anatomía y de histología. Mi nombre es María Laura Díaz y me voy a encargar de darle la clase número 2 del módulo 2 de la asignatura de histología. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre el tejido conectivo. Específicamente, esta clase vamos a dividirla en dos partes porque es muy extensa. Así que el día de hoy nada más hablaremos sobre las generalidades del tejido conjuntivo. Preguntarán específicamente qué contenido es el que vamos a ver el día de hoy. Pues vamos a hablar sobre las generalidades del tejido conjuntivo, su composición, las células propias del tejido conjuntivo, a qué nos referimos cuando hablamos de matriz extracelular y los tipos de tejido conjuntivo. Comencemos a hablar sobre las generalidades del tejido conjuntivo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un tejido conectivo o conjuntivo? ¿Sí? Como su nombre lo indica, va a conectar o va a ser una barrera que va a unir el tejido epitelial con los otros tejidos preexistentes. ¿Sí? Entonces va a ser o va a conservar a que dicho órgano sea funcionalmente íntegro. Entonces el tejido conjuntivo está compuesto por células y una matriz que se va a encargar en algunos órganos de generar funciones específicas o realmente importantes de las que hablaremos a continuación. Para resumir, ¿en qué consiste el tejido conjuntivo? El tejido conjuntivo no es más que un esqueleto, ¿sí? Que va a sostener a los tejidos y a los órganos. Y por si, como dato curioso, el tejido conectivo, el tejido conjuntivo, es el tejido más amplio o con mayor distribución del cuerpo humano. Entonces, ¿de qué se va a encargar o cuál es la función de este tejido conjuntivo? Aunque el tejido conjuntivo se distribuye o posee funciones diferentes dependiendo del órgano en donde está, va a tener unas principales funciones. La primera es de soporte estructural, ¿sí? Como por ejemplo, en los huesos, en los cartílagos, ellos van a sostener de manera conjunta para que se inserten los músculos y para que soporten las fuerzas de tensión, ¿sí? Entonces, ahí va a actuar como un apoyo. Sin embargo, tenemos otros tipos de funciones, como por ejemplo, servir o permitir el intercambio entre los tejidos, ¿sí? En el tejido conjuntivo ocurren o se intercambian distintos desechos metabólicos, nutrientes y oxígeno entre la sangre y algunas células del cuerpo. ¿Recuerdan cuando vimos tejido epitelial que les mencioné que el tejido epitelial era vascular porque por debajo de él existía un tejido conjuntivo que se encargaba de vascularizarlo? Bueno, de eso se va a encargar el tejido conjuntivo. Y de defensa, y también tiene funciones de defensa y de protección. ¿Por qué? Porque existen distintos tipos de células que vamos a ver en tejido conjuntivo 2 que se van a encargar de responder ante partículas extrañas o microorganismos. También van a existir o producir anticuerpos para ciertos antígenos, ¿sí? Entonces, en el tejido conjuntivo existen un conjunto de células que se van a encargar de generar una defensa o una respuesta ante un agente extraño, un antígeno, etcétera, que quiera introducirse en nuestro organismo, ¿ok? Ahora vamos a hablar sobre la composición. El tejido conjuntivo está comprendido o comprende un grupo diverso de células, ¿sí? Y estas células van a estar incluidas en una matriz extracelular. Y esta matriz extracelular va a contener fibras, sustancia fundamental y líquido. Entonces, ese líquido lo que va a permitir es mantener una viscosidad para que el intercambio que ocurre en el tejido conjuntivo sea viable. Sin embargo, vamos a resumirlo y vamos a sintetizarlo con que existen células y una matriz extracelular. Las células se van a dividir en dos grupos, en fijas, móviles o migrantes, y en la matriz extracelular va a tener dos compuestos fundamentales, que van a ser fibras y una matriz
amorfa. Es importante resaltar que las células varían y las fibras y la matriz amorfa también varían dependiendo del órgano en donde ellos se encuentren. ¿Por qué? Porque el tejido conjuntivo también se va a adaptar, las células del tejido conjuntivo también se van a adaptar dependiendo de la funcionabilidad o de la función que vaya a cumplir en dicho órgano. A pesar de que tengan una función muy generalizada, hay órganos en donde el tejido conjuntivo posee estructuras especializadas para generar una función en específico. A continuación les traje un esquema de tejido conjuntivo en donde tenemos una representación de la matriz extracelular, que son lo que se encuentra en fucsia, y tenemos una representación de las células especializadas que se encuentra rodeados de unos círculos naranjas. Ya adentrándonos en el tema, vamos a hablar de las células propias del tejido conjuntivo. Primero tenemos unas células fijas, ¿ok? Estas células fijas van a estar incluidas dentro de esta división los fibroblastos, las células reticulares, las células mesenquimáticas y los adipocitos. Antes de hablar de los tipos de células fijas, tenemos que saber de dónde provienen las células del tejido conjuntivo. Las células del tejido conjuntivo provienen de la diferenciación de otro tipo de célula. Este tipo de célula se llama célula mesenquimática. La célula mesenquimática es el tejido conjuntivo primitivo, ¿ok? Entonces, este tejido proviene del mesodermo, que es una capa germinativa del embrión, una capa germinativa embrionaria que observarán o que verán en las clases de embriología. En fin, esto va a poseer una capa de células de este tipo que por proliferación se va a ir cambiando y va a ir generando. ¿Qué va a ir generando? Una célula diferenciada, ¿sí? Entonces, estas células mesenquimáticas son pequeñas y fusiformes, como lo pueden observar acá, son bastante irregulares, ¿sí? Estas células fusiformes se van a encargar de generar, entre esas prolongaciones que ellas tienen en sus bordes, van a generar contactos con las células vecinas y van a generar en sí una red de células tridimensional, que lo que va a hacer es a cubrir, ¿sí? A ocupar el espacio extracelular con fibras que él mismo va a desarrollar, ¿sí? Existen dos tipos de tejidos realmente provenientes del tejido conjuntivo embrionario, ¿sí? Que vamos a estudiar en tejido conjuntivo especializado, pero de eso hablaremos más adelante. Lo importante es que sepan que en el feto se van a formar fibroblastos y adipocitos y otras células dependiendo de la diferenciación. ¿Qué sucede de estas células mesenquimáticas? Y a continuación les voy a mostrar un esquema para que se les haga más sencillo entender que como una célula mesenquimática indiferenciada por procesos de proliferación o cambia su morfología y dependiendo del crecimiento de este embrión se va a convertir en una célula diferenciada para un órgano en específico. Ahora sí vamos a hablar de una célula que proviene de una célula mesenquimatosa por diferenciación. O sea, aquí tenemos a los fibroblastos. Los fibroblastos son los que sintetizan la matriz extracelular del tejido conjuntivo, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Ellos se van a encontrar en dos estados, tanto en activo como en inactivo. Entonces, ¿qué sucede? Esto, vamos a decir que podemos diferenciarlos o podemos llamarlos de dos formas. O sea, yo llamo a algunos histólogos, dependiendo del docente se los puede aceptar, llaman a estas células cuando están inactivas fibrocitos y cuando están activas fibroblastos, ¿ok? En ambos estados podemos utilizar el término fibroblasto, pero simplemente para diferenciarlo llamamos a los inactivos fibrocitos, ¿ok? Entonces tenemos unos fibroblastos activos y de eso tenemos que hablar. Los fibroblastos activos se van a relacionar estrechamente con la producción de colágeno. Entonces, ellos se van a encontrar muy paralelos o unidos a una larga fibra de colágeno. Pero, ¿cómo son los fibroblastos? Los fibroblastos son células fusiformes, ¿ok? Que van a estar alargadas. Entonces, si son fusiformes, poseen un núcleo oval, ¿sí? El citoplasma va a ser eosinófilo, es decir, que se va a teñir de forma muy clara, con eosina, ¿ok? Y vamos a tener un núcleo que se va a encontrar, que va a tener un núcleo prominente con escasa cromatina, ¿ok?
Y luego tenemos a los fibroblastos inactivos. Ellos se van a ver de forma totalmente distinta, como lo pueden ver acá. El fibroblasto inactivo es más pequeño, ovoidal, y posee un citoplasma acidófilo. Por eso es que se ve totalmente oscura. Realmente siempre parece como una especie de estructura aplanada y muy oscura. A pesar de que se les considera que son células fijas, en los tejidos conjuntivos los fibroblastos tienen otras funciones. Ellos van a ser capaces de generar ciertos movimientos. ¿Por qué? Porque raramente estos fibroblastos sufren de división celular y lo llevan a cabo durante la cicatrización. Entonces, estas células se van a diferenciar en células, se pueden diferenciar, o sea, se van a dividir en escasos momentos nada más para la cicatrización. Sin embargo, estas células se pueden diferenciar y se van a diferenciar en células adiposas, en condrocitos o en osteoblastos, dependiendo de la función que vayan a cumplir. Sin embargo, se pueden convertir en condrocitos solamente durante la formación de fibrocartílago y se pueden convertir en condroblastos nada más bajo condiciones patológicas. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre las células reticulares. Las células reticulares se van a encontrar nada más en órganos linfoides. ¿Dónde son los órganos linfoides? Tenemos un ejemplo de el vaso. Él es un órgano linfoide. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se llaman células reticulares? Porque estas células, que son estrelladas, con un citoplasma eosinófilo muy claro y abundante, con un núcleo oval, con un núcleo oval y central, van a encargarse o van a estar en contacto con fibras reticulares. ¿Ok? Entonces, lo que tienen que saber es que tienen que comparar muchísimo el preparado con relación al esquema, porque como pueden notar, el citoplasma de esta célula es tan eosinófilo que no se logra diferenciar realmente mucho. Así que, por teoría, nosotros tenemos que sabernos la forma y la estructura de esta célula, a pesar de que no la podamos diferenciar muy fácilmente. Ahora vamos a hablar sobre los adipocitos o las células adiposas. Las células adiposas son células plenamente diferenciadas, ¿sí? Que son muy grandes, redondeadas y tienen una función principal que es la síntesis, almacenamiento y liberación de grasa. ¿Sí? Las células adiposas o los adipocitos también derivan de las células mesenquimáticas de las que hablamos con anterioridad. Sin embargo, algunos histólogos o algunos estudios certifican o piensan que los fibroblastos también pueden producir células adiposas. Sin embargo, estas células adiposas son plenamente diferenciadas y no se van a dividir nunca más. Existen dos tipos de células adiposas que constituyen a dos clases en el tejido adiposo, de las cuales hablaremos más adelante. Sin embargo, voy a mencionar que existen células de grasa uniloculares y células de grasa multiloculares. ¿En qué son diferentes? En su tamaño y en su abundancia. ¿Ok? Entonces, primero tenemos una célula que es unilocular, en donde el adipocito se va a encontrar aislado y va a ser realmente mucho más grande, mientras que tenemos una multilocular, en donde el adipocito, la gota de grasa, va a ser mucho más pequeña, poliédrica, y esta gota de grasa se va a desplazar, ¿sí? Generando una especie de anillo, ¿ok? Entonces, simplemente lo que va a hacer es que ante tanta cantidad de gotas de grasa se va a reducir, va a formar unas células poliédricas y se va a convertir en un grupo más reducido, ¿ok? Algunos adipocitos, vamos a decir que los llaman de esta forma, para no llamarlos células de grasa uniloculares y multiloculares, llaman adipocitos blancos, que son los uniloculares, y adipocitos pardos o marrones, que son los multiloculares. A ver si se les hace mucho más fácil. Ahora vamos a hablar de las células propias migratorias del tejido conjuntivo. Entre ellas tenemos a los monocitos y a los macrófagos, a las células dendríticas, a los linfocitos y a los mastocitos. Comencemos.
Ok, los macrófagos entran en ambas divisiones. Existen macrófagos fijos y macrófagos activos o libres, ¿ok? ¿Por qué? Porque a los macrófagos activos actúan en la eliminación de desechos celulares y protegen el cuerpo contra invasores extraños. Entonces existen algunos tipos de macrófagos que se van a encargar de distribuirse a través del cuerpo para poder generar, para poder cumplir su función fagocítica, o vamos a decir que ellas tienen una función que se llama, o dicen que son unas células presentadoras de antígenos, ¿sí? Para ellas poder cumplir esa función, a veces tienes que estar en el torrente sanguíneo. Entonces, las células o los macrófagos se originan a partir de monocitos, ¿sí? Ya se caracterizan por ser células grandes, redondeadas cuando se encuentran de forma activa y estrelladas cuando están de forma inactiva, que se van a encontrar cerca de las entradas de los microorganismos, ¿sí? Entonces, cuando están fijos, tienen forma estrellada y cuando están libres, tienen forma redondeada. Los macrófagos, cuando están libres, van a poseer en su superficie repliegues en la membrana. ¿Y por qué se forman estos repliegues? Como dato curioso se los digo, se forman como consecuencia de este movimiento celular y de los procesos fagocíticos que ellos tienen que cumplir. En su citoplasma, como pueden observar en el esquema, ellos poseen muchas vacuolas pequeñas y gránulos muy densos. ¿Por qué? Porque de ahí es donde van a encontrar, dependiendo del contenido que posean en el citoplasma, ellos van a cumplir una función específica. ¿Ok? Entonces, lo importante de los macrófagos es su función. Los macrófagos fagocitan células viejas, dañadas, muertas, desechos celulares y digieren material que quizá no pudo ser digerido por otras enzimas, ¿sí? Así que los macrófagos van a ayudar a defender al cuerpo. ¿Cómo lo van a hacer? Fagocitando y destruyendo las sustancias extrañas. ¿Qué sustancias extrañas? Ellos fagocitan hasta microorganismos. Entonces, ellos van a generar algo llamado una respuesta inmunitaria. Eso significa que los macrófagos van a incrementar la actividad fagocítica y van a generar una respuesta en el organismo. En este caso, la respuesta en el organismo va a ser la inflamación. Entonces, las células dendríticas son células que se originan en la médula ósea. Ellas van a tener una función muy parecida a la de los macrófagos y la de los linfocitos B, que es ser células presentadoras de antígenos, ¿sí? Estas células dendríticas se van a dividir en linfoides y no linfoides. Entonces, las células que son linfoides van a ser o van a encontrarse en órganos linfoides o en zonas interdigitantes de estos órganos linfoides, como lo es en el timo. Y en órganos linfoides ellos van a funcionar simplemente como una célula que va a proteger, ¿sí? Entonces, esto significa que se pueden encontrar en células como las células de Langerhans, en la epidermis, y las células intersticiales del tubo digestivo, del pulmón o del riñón, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo, por si no me han entendido, que es una célula presentadora de antígenos. Es una célula que tiene unos receptores especiales para determinados antígenos. Entonces ella va a tomar a ese antígeno, lo va a analizar, va a ver si es positivo o es negativo para nosotros y va a decir, bueno, yo creo que nosotros no somos compatibles con este antígeno, así que vamos a generar una respuesta. Así, por eso tan bonito se llaman células presentadoras de antígenos. Sin embargo, de este tipo de célula vamos a hablar con mayor profundidad en tejido sanguíneo, que es tejido conjuntivo. Luego tenemos a los linfocitos. De los linfocitos voy a hablar muy superficialmente porque quiero tocar o profundizar este tema en tejido conjuntivo 2. Sin embargo, los linfocitos son células libres muy pequeñas del tejido conjuntivo y su función va a ser simplemente en formar una respuesta o en generar una respuesta inmunológica para el organismo con respecto a un antígeno o algún microorganismo o alguna partícula que no sea normal, o sea, que sea patológica y nosotros tenemos que generar una respuesta. ¿Por qué? Porque tenemos que eliminarla, porque tenemos que decir, ojo, mira, ¿qué es esto? O sea, porque se está introduciendo esto en mi cuerpo, ¿qué es esto? Yo no lo conozco y como no lo conozco, yo voy a generar una respuesta de rechazo, ¿ok? Eso es lo que van a hacer los linfocitos.
Entonces, los linfocitos tienen unas particularidades. Los linfocitos tienen un núcleo redondeado, que va a ser basófilo, y van a poseer una fina, muy poco citoplasma, ¿ok? Entonces, este citoplasma lo que va a estar representado realmente es por una fina línea. Eh, y normalmente estos linfocitos se van a encontrar o van a estar ubicados en la mucosa del tracto digestivo de las vías respiratorias. Vamos a hablar de una célula realmente entretenida que es el mastocito. El mastocito es una célula grande oval con núcleo pequeño, muy basófilo, que va a estar muy oculto entre los gránulos de secreción que posee esta célula. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué son estos gránulos de secreción? Pues estos gránulos de secreción van a ir aunados o incluidos en la función de dicha célula. Esta célula se va a encargar de generar una respuesta alérgica inmediata. ¿Y en qué se basa una respuesta alérgica inmediata? En generar una respuesta ante un estímulo de forma inadecuada simplemente para intentar eliminar a ese estímulo. ¿Ok? Entonces, es decir, que los mastocitos van a influir en las reacciones alérgicas. Entonces, ¿cómo hacen? Entonces, los mastocitos de sus gránulos poseen dos compuestos que son estamina y heparina. Entonces, dependiendo de ciertos tipos de factores, que son factores químicos, que van a actuar sobre este mastocito, va a generar una reacción y se va a sensibilizar. Entonces, una vez que se sensibiliza, este mastocito va a generar una reacción. ¿Cuál es la reacción? Expulsar su contenido al exterior. Y esa expulsión de su contenido va a generar una reacción alérgica inmediata. Y de esa reacción alérgica inmediata hablaremos en tejido conjuntivo 2. Sin embargo, es realmente muy importante porque obviamente dependiendo del organismo, o sea, va a existir una respuesta en concreto. No a todo el mundo le da una respuesta alérgica común. O sea, sí hay respuestas alérgicas generalizadas, pero no todas las personas, dependiendo de lo que le tienen alergia, tienen una respuesta exactamente igual, ¿sí? O sea, puede ser apnea, puede ser inflamación, puede ser hinchazón, enrojecimiento, o sea, depende. Pero eso es lo que hace realmente al mastocito muy importante y entretenido. Sin embargo, de ello hablaremos a profundidad en tejido conjuntivo 2. Aquí tenemos otro tipo de células migratorias. Tenemos a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los plasmocitos. Primero vamos a hablar de los granulocitos, ¿sí? Hay dos tipos de granulocitos, un granulocito neutrófilo y un granulocito eosinófilo, ¿sí? Los granulocitos neutrófilos son células grandes polimorfonucleares. ¿Qué significa que sean polimorfonucleares? Que van a poseer varios núcleos y que van a estar de forma irregular, ¿sí? Entonces, van a ser realmente muy escasas en el tejido conjuntivo, pero ante las respuestas inmunológicas, inflamatorias, van a aumentar en cantidad. Entonces, luego tenemos a los granulocitos eosinófilos. Los granulocitos eosinófilos son grandes, células grandes, esféricas, con núcleo en forma de bastón, que van a dar una respuesta de hipersensibilidad a distintos compuestos. Normalmente se encuentran en el tracto digestivo y en las vías aéreas. Entonces, ¿cómo funcionan estos granulocitos? Los granulocitos van a ayudar a los macrófagos como línea de defensa, ¿sí? Entonces, después de 10 horas, ellos van a abandonar el tejido sanguíneo y van a ir al tejido conjuntivo. En el tejido conjuntivo ellos se van a desarrollar y van a regenerar sus gránulos. Sin embargo, si estos gránulos no se regeneran, ellos vuelven otra vez en el torrente sanguíneo y van a vivir solamente 2 días. Y por último tenemos a los plasmocitos. Los plasmocitos son células de forma oval que poseen un núcleo esférico céntrico con heterocromatina, ¿sí? Entonces, y también poseen un citoplasma muy abundante y basófilo, ¿ok? Que le da esa pigmentación extraña y bastante oscura que predomina, ¿sí? Ellos se van a formar por la diferenciación de linfocitos B y van a aparecer como casi todas las células migratorias que habíamos estudiado o que hemos estudiado del tejido conjuntivo ante una respuesta inmune, ¿sí? O una reacción inmune.
Estas células son abundantes en el tejido conjuntivo, específicamente en la lámina propia, ¿sí?, de los tubos digestivos del tejido linfoide. ¿Por qué? Porque dependiendo de cierto tipo de afecciones, ellos van a aumentar en número y van a generar una respuesta. Es decir, que la cantidad de los plasmocitos existentes puede ser un método de diagnóstico para cierto tipo de enfermedades, ¿ok? Normalmente de afecciones que son crónicas. Muy bien. No sé si recuerdan o vamos a recordar la composición del tejido conjuntivo. Habíamos hablado que está constituido por células fijas y por una matriz extracelular. En este caso ya nos toca hablar de esa matriz extracelular. La matriz extracelular va a estar constituida por dos elementos realmente muy importantes. Primero tenemos a las fibras, que van a ser colágenas reticulares o elásticas, y luego vamos a tener a una matriz amorfa. Sin embargo, primero vamos a hablar sobre las fibras. Primero vamos a hablar sobre las fibras de colágeno. Pero para hablar sobre las fibras de colágeno, tenemos que explicar qué es el colágeno y qué son las fibras, ¿verdad? Porque tenemos que saber primero el significado de las cosas antes de profundizar. Entonces, la fibra proviene del latín fibra, que significa hilo. Es decir, es un enredado de hebras, de hilo. Eso genera una fibra, ¿sí? Y el colágeno es una proteína, que es la proteína de mayor abundancia en el organismo y que tiene la responsabilidad de crear estas fibras colágenas, ¿sí? Entonces, estas fibras, ¿cómo están estructuradas? El colágeno está formado por una familia de proteínas que provienen de varias células y que se van a diferenciar por la forma de sus cadenas, ¿sí? O sea, dependiendo de la cadena que exista, ella va a tener unas cualidades físicas, morfológicas y una disposición en los tejidos y en las funciones, ¿sí? Existen más de 12 tipos de colágeno, del 1 al 5, y está constituido por 3 cadenas que configuran una triple hélice. Es decir, que 3 cadenas de este colágeno se van a enredar y van a formar una cadena en forma de hélice. Entonces, cada cadena va a poseer más de 1400 aminoácidos, ¿sí? Y de los cuales uno de cada 3 es una glicina. Entonces, hay muchísimos tipos de colágeno que realmente se tienen que estudiar aparte. Es más, yo les voy a facilitar un cuadro para que se lo aprendan. Pero realmente ellos van a variar dependiendo de dónde se encuentran y de cómo van a ser su enredado de fibras, ¿ok? Entonces, existen, vamos a hablar de uno de los colágenos más importantes para mí. A mí me parece que el colágeno, uno de los más importantes es el colágeno tipo 1. O sea, ¿por qué? Porque el colágeno tipo 1 comprende el 90% total del colágeno que tenemos en el organismo. Y realmente este colágeno lo que va a hacer es fabricar unas fibras realmente muy fuertes. Entonces este colágeno lo vamos a encontrar en ligamentos, en las cápsulas de los organismos, en los tendones, en la dermis, en el tejido conjuntivo laxo, en los huesos, en la dentina, ¿ok? El colágeno tipo 1 es uno de los compuestos generados por los fibroblastos. No sé tampoco si se acuerdan sobre que habíamos hablado del tejido glandular, que habían células que no eran glandulares o eran parte del tejido glandular, pero que secretaban, ¿sí? Entonces, recuerdan también que al comienzo dije que los fibroblastos se encargaban de producir el contenido de la matriz extracelular. Los fibroblastos se encargan de producir cierto tipo de colágeno y ese colágeno va a ser condensado por los fibroblastos. Muy bien, entonces, ahora lo importante. ¿Cómo vamos a visualizar las fibras de colágeno en los preparados? Las fibras de colágeno se observan como líneas incolores, ¿sí? Que van a tener una dirección obliqua y entrecruzada. Eso significa que entre todo eso eosinófilo que vamos a observar, vamos a tener unas líneas que van a ser mucho más claras. Y esas líneas mucho más claras van a representar al colágeno. Entonces acá tenemos un esquema en donde dibujan esas hebras claras que van a ser los colágenos que se encuentran de forma oblicua y muy desordenada. Y acá tenemos el tejido conjuntivo en donde esas líneas desordenadas, ¿ves? Claras, más claras y desordenadas, vendrían siendo las fibras de colágeno. Muy bien, ya les había hablado un poco sobre su ubicación y sobre su función. Sin embargo, vamos a repetirlo para que se les grabe.
se encuentra, las fibras de colágeno se pueden encontrar ubicadas en la piel, los huesos, los tendones y el tejido muscular. ¿Por qué? Porque en estas ubicaciones o en estos órganos se necesita resistencia, ¿ok? E integridad. ¿Por qué? O sea, ¿cómo un hueso va a ser capaz de resistir el peso de todos nuestros músculos, de nuestra grasa, de nuestros órganos, ¿ok? Y de protegerlo. O sea, para tener esa resistencia, esa dureza, esa firmeza, necesitamos unas fibras especiales que le confieran esa funcionabilidad o que le confieran esa propiedad a esa estructura. Así que ahí es donde vamos a ir enlazando una función con relación al órgano que estamos estudiando. Entonces, si posee fibras de colágeno, es porque su función va a estar relacionada con su ubicación. O sea, si posee fibra de colágeno es porque necesita ser fuerte, es porque necesita resistencia, porque necesita ser firme, necesita adherirse, necesita ser no manejable, sino más bien poder resistir ante las fuerzas, ¿sí? Entonces, ¿dónde la vamos a encontrar? En órganos cuya función sea esa, resistir, mantenerse. Los tendones, los huesos, la piel, ¿sí? Muy bien, ahora voy a hablarles sobre las fibras reticulares. ¿Qué son las fibras reticulares? Las fibras reticulares no son más que unas fibras compuestas por dos tipos de colágeno en específico. Van a poseer la misma estructura que posee el colágeno en sí, simplemente su diferencia va a radicar en la disposición de las fibras, ¿ok? Con relación a las fibras de colágeno, las fibras reticulares se van a disponer en forma de red y por eso se le llaman de esta forma. Va a ser un reticulado de fibras. Se van a disponer en forma de red, ¿ok? También lo que diferencia de las fibras colágenas con las fibras reticulares es que nada más va a estar compuesto por dos tipos de colágeno en específico, que va a ser colágeno tipo 1 y colágeno tipo 4. El colágeno tipo 1 ya se los mencioné, que era el 90% de ese tipo de colágeno, está constituido para conferir elasticidad, cierto tipo de fuerza a la tracción, etc. Sin embargo, no les hablé del colágeno tipo 4. El colágeno tipo 4 realmente se encuentra presente es en las membranas basales, ¿sí? De las que ya habíamos mencionado en el tejido epitelial. Sin embargo, lo que va a generar este colágeno tipo 4 es estabilidad, ¿sí? En estas fibras. Cierto tipo de rigidez que va a no permitir que se deshagan o que se ondulen estas fibras. Por eso es que tienen este aspecto de red, pues que es mucho más fuerte y más rígido, ¿ok? Y como dato curioso, las fibras de colágeno tipo 4 van a ser sintetizadas por las células epiteliales, ¿sí? Entonces, realmente, ¿cuál va a ser la función y la ubicación de la fibra reticular? Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser su ubicación y su función? Pues bien, si habíamos dicho que realmente estas no forman parte del tejido conjuntivo casi en ningún aspecto, sino que más bien van a conferir una especie de rigidez, ¿sí? Ellas se van a encargar de sostener a la célula y de adherirla al tejido conjuntivo. Así que ella se va a encontrar rodeando al parénquima de las células, en la médula ósea, en el tejido linfoide creando una cápsula, en el tejido adiposo envolviendo o vacunando a las células adiposas, ¿sí? O en el músculo liso confiriendo una especie de rigidez para esas células, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer? Ellas van a formar ¿cuál es su función? Formar una lámina reticular. Esa lámina reticular nosotros la conocemos como lámina basal y va a conferirle rigidez a esas células que quizás si no existiera este tipo de fibra reticular se encontraran realmente muy dispersas y no pudiesen cumplir su función porque no estarían fijas en ese tejido. La fibra elástica es una fibra en particular que a mí me llama muchísimo la atención y la verdad es que es realmente porque su proceso de obtención, por los procesos que pasa, las modificaciones que pasan, son realmente muy importantes. Entonces, las fibras elásticas no las explican tampoco mucho dentro de la universidad o cuando
realmente vemos la clase. Así que me voy a tomar la molestia de explicárselas, cómo se crean las fibras elásticas, tratando de no introducirme tanto en el tema de bioquímica o realmente cambiando cierto tipo de palabras para que ustedes me entiendan muy por encima cómo se forman las fibras elásticas. Las fibras elásticas están en esta disposición de redes anastomosadas, o vamos a decir que cada fibra, una fibra está sobrepuesta con otra y dan un aspecto rizado, ¿sí? Vamos a decir que rizado porque realmente cuando yo voy a estudiarlas, para diferenciarlas de las demás, digo que las fibras elásticas se parecen realmente mucho a un cabello rizado. Entonces, ¿qué pasa? Estas fibras elásticas van a componer o van a estar compuestas por cierto tipo de proteínas que le van a dar esa estructura. Y realmente esas proteínas pasan por un proceso de diferenciación que es realmente importante a la hora de crear, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Les voy a explicar por encima cómo se forman las fibras elásticas. Las fibras elásticas todo comienza con una proteína del tejido conjuntivo que se llama elastina. La elastina se va a diferenciar del colágeno porque no simplemente proporciona resistencia, sino que también le va a conferir elasticidad a cierto tipo de tejidos. ¿Ok? La elastina tiene una particularidad. Si es una proteína, obviamente está constituida por aminoácidos. Sin embargo, estos aminoácidos van a tener dos regiones, una hidrofóbica y una hidrofílica. ¿Ok? Entonces, cuando ella se va a diferenciar o se va a crear, se va a sintetizar, primero ocurre algo dentro de la célula, que es lo que nosotros conocemos. El retículo endoplasmático rugoso la crea y se dirige luego al aparato de Golgi para luego entrar en una vesícula y salir al medio extracelular. O sea, normalmente el colágeno pasa por esta etapa y la elastina pasan por la misma etapa y no se diferencian muchísimo. Sin embargo, cuando esta elastina entra al medio extracelular o a la matriz extracelular, sufre un daño, un cambio realmente muy importante, que es ser captada por las microfibrillas. O sea, las microfibrillas están constituidas básicamente por fibrina 1 y fibrillina 2. Fibrillina 1 y fibrillina 2. Entonces, ¿qué sucede? Estas enzimas, estas proteínas y estas enzimas que están asociadas a estas proteínas se van a encargar de degradarla, ¿sí? Y una vez que son degradadas, se van a unir a otra proteína. Esta proteína se llama tropoelastina. Entonces, una vez que ellas se unifican, van a generar unas redes, ¿sí? Unas redes de elastina. Entonces, la elastina va a generar unas redes, ¿sí? Entonces, esas redes en conjunto con la trompoelastina, ¿qué es lo que van a hacer? La tropoelastina le va a generar resistencia y esa versatilidad, que es que sea versátil, o sea, que una vez que ésta se estire por la fuerza que se le genere a esta fibra, ella pueda volver a su posición original. Y la elastina simplemente lo que va a hacer es ser resistente y duradera para que ante esta fuerza ella no ceda. Ok, luego de esta larga explicación voy a darles un dato curioso. El dato curioso es que las células las células que sintetizan a las proteínas de las fibras elásticas, todas son de origen mesodérmico. Y eso lo van a entender en embriología. Ustedes se preguntarán si es que yo les expliqué cómo se forman las fibras elásticas por amor al arte. Pues no, pues obviamente les expliqué cómo se forman las fibras elásticas, es para que más o menos entiendan cuál es su función y su ubicación. Entonces, obviamente, si su función es resistir ante las grandes tensiones para que no se deforme un tejido, ¿ok? Entonces ellos se van a encontrar en órganos en específico. Por ejemplo, en la arteria aorta, ¿ok? Entonces, la arteria aorta, ella va a recibir, si ya vieron corazón, va a recibir una sangre que viene con alta tensión, ¿sí? Que viene con una fuerza increíble. Entonces ella va a encargarse de extender y relajar esa arteria y de mantenerse ahí para soportar, ¿sí? Esta alta tensión. Ahora vamos a hablar de la matriz amorfa. Y como le dice su nombre, explicarlo y entenderlo te trae una especie de complejidad. Sin embargo, yo me voy a encargar de explicárselos de una forma en que ustedes lo entiendan y que digan, wow, o sea, entiendo esto, entiendo para qué sirve, puedo seguir.
comprendiendo cosas un poco más difíciles, ¿ok? Porque lo importante es que si ustedes entienden este tipo de cosas, cuando lleguen a otro año, va a ser mucho más fácil y no van a tener que estudiarlo otra vez cuando realmente tenían que estudiarlo en primer año. No sé si se entiende. Sin embargo, vamos al tema. La matriz amorfa está constituida por tres pilares fundamentales, que son los glucosaminoglicanos, los glucoproteínas adhesivas y los protoglucanos. Muy bien, vamos a comenzar hablando de los glucosaminoglicanos. Los glucosaminoglicanos tienen un nombre nuevo que fue aceptado realmente hace muy poco tiempo por las reglas IUPAC, que es glucosaminoglucoronanos, ¿ok? Sin embargo, podemos seguir llamándole glucosaminoglicanos. Los glicosaminoglucoronanos son estructuras glucídicas, ¿ok? Que se van a encargar. O sea, una estructura glucídica significa que está compuesto por, vamos a decir, cadenas largas y no ramificadas de azúcares, ¿ok? Vamos a decir azúcar, ácido, aminoazúcar. En fin, lo importante de esto y de que me entiendan a la matriz amorfa es cómo lo vamos a observar. Primero vamos a tener una porción estructural, ¿ok? Tenemos como un glucosaminoglicano estructural al ácido hialurónico o al hialuronato, ¿sí? Entonces, ella va a formar una estructura principal a la que se le van a adherir otros glucosaminoglicanos, ¿verdad? Entonces, primero tenemos al hialuronato y luego, dependiendo de lo que se va a formar, se le va a unificar, ¿ok? Un glucosaminoglicano sulfatado. O sea, aquí tenemos al ácido hialurónico. Este va a ser la estructura principal, ¿ok? Y luego vamos a tener a estos glucosaminoglicanos sulfatados, que dependiendo del lugar donde se encuentre van a tener un nombre diferente y que se van a unificar a esta proteína central. ¿Para qué? Hablaremos de eso más adelante. Muy bien. Aquí vamos a tener a las glucoproteínas adhesivas. Las glucoproteínas adhesivas también van a ser diferentes dependiendo del lugar donde se encuentre. Sin embargo, ¿qué tienen que saber de las glucoproteínas adhesivas? Que ellas se van a encargar de unir a los glucosaminoglicanos sulfatados a esta proteína central, ¿ok? Entonces, ellos van a unir, como le dice su nombre, ellos van a adherir a los glucosaminoglicanos sulfatados a la proteína central. Entonces, ya que entendemos que entonces tenemos a un hialuronato, que va a ser la estructura central, luego vamos a tener a glucosaminoglicanos sulfatados que se van a unir a esa proteína central por glucoproteínas adhesivas. Entonces, toda esa estructura va a generar un producto y ese producto son los proteoglucanos. ¿Qué son los proteoglucanos? Los proteoglucanos son la unificación de los glucosaminoglucanos más la columna proteica, que vendría siendo el ácido hialurónico, más las proteínas adhesivas. ¿Y de qué se van a encargar estos proteoglucanos de la matriz amorfa? De dar viscosidad y semifluidez a esta matriz para que sucedan los procesos de intercambio, ¿ok? Mucho más fácil. Voy a ponerles un ejemplo. Bueno, vamos a poner dos, porque, bien, no creo que nadie no haya visto cómo está conformado una, una especie de palito
para las pestañas, del rímel de las pestañas, el cepillo del rímel de las pestañas. Esto es exactamente igual, ¿sí? Tenemos una varita central que va a ser el ácido hialurónico, ¿ok? Y luego, dependiendo de el compuesto, vamos a tener un glucosaminoglicano sulfatado. Esos glucosaminoglicanos sulfatados van a estar acá, ¿ok? Esto que ves acá. Entonces, esos van a estar unidos, esos glucosaminoglicanos sulfatados van a estar unidos a este ácido hialurónico por glucoproteínas adhesivas, ¿ok? Que también podemos llamar glucoproteínas de unión. Ok, por último vamos a hablar de la clasificación del tejido conjuntivo. Vamos a tener un tejido conjuntivo no especializado y un tejido conjuntivo especializado. El tejido conjuntivo no especializado está compuesto por tres tipos de tejido: el tejido conjuntivo laxo y el tejido conjuntivo denso, que se va a dividir en dos, en regular e irregular. Primero vamos a estudiar al tejido conjuntivo laxo, ¿ok? El tejido conjuntivo laxo es un tejido realmente poco especializado y que se va a diferenciar del tejido conjuntivo denso es que el tejido conjuntivo laxo va a ser rico en células y va a poseer una abundante sustancia fundamental, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? Este tejido va a formar la lámina propia de órganos tales como el tubo digestivo, el tracto digestivo, los epitelios respiratorios, y va a soportar o va a revestir, va a soportar los epitelios de las cavidades corporales y adventicias de los vasos sanguíneos. En este caso vamos a hablar del tejido denso regular. Muy bien. El tejido denso regular está formado por haces de fibras colágenas. ¿Y cómo están estas haces de fibras colágenas? Se van a disponer de forma paralela, lo que le van a dar esa imagen realmente muy firme y continua, a diferencia del tejido conjuntivo denso irregular. Entonces, ¿por qué se encuentran de esta forma paralela? ¿Por qué? Porque ellas se van a extender. Y ahora vamos con gran diferencia al tejido denso irregular. ¿Ok? El tejido denso irregular, las haces de fibras, se van a encontrar de manera muy desordenada, ¿sí? O sea, de forma paralela, pero realmente muy desordenada. Entonces, realmente en este tejido, lo que vamos a poder diferenciar van a ser cierto tipo de fibroblastos, ¿sí? Que van a predominar entre las fibras claras de colágeno, ¿ok? ¿Y dónde vamos a encontrarlo? En membranas fenestradas, en los vasos sanguíneos, en las láminas delgadas y en el ligamento amarillo. Y por último, vamos a hablar del tejido conjuntivo especializado. Del tejido conjuntivo especializado existen 6 tipos: el tejido elástico, el tejido reticular, el tejido adiposo, el tejido mucoide y el tejido linfático. El elástico se llama de esta forma porque va a poseer haces paralelas de fibras elásticas y de células que produzcan fibras elásticas, ¿ok? Entonces, esta va a tener un tamaño variable y su función va a ser conferir fuerza y elasticidad a los tejidos. ¿Dónde lo podemos encontrar? En ligamentos o tendones. ¿Y cómo lo vamos a observar? En el microscopio óptico, justamente como lo vemos en el preparado que tenemos en nuestro lado izquierdo, que está teñido con hematocina y eosina. Las fibras elásticas van a disponerse en haces paralelos en forma irregular o bastante fenestrada, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Yo la comparo con el cabello. Ella va a aparecer cuando no está confiriendo esa fuerza o no está siendo extendida, va a encontrarse como que si fuese un cabello rizado, ¿ok? Exactamente igual. Sin embargo, cuando lo vayan a definir en las pruebas, por favor, no lo definan de esa forma, ese es simplemente un ejemplo. En el tejido reticular, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener haces paralelos de fibras elásticas como reticulares. Entonces, este tejido reticular, las células van a ser mucho más grandes que los fibroblastos. ¿Y de qué se van a encargar? De sostener. ¿Cómo lo vamos a observar? Vamos a observar que las redes o que las fibras se van a encargar de volver al contenido celular y
Normalmente estas van a tener enredados en estas fibras a células especializadas. ¿Por qué? Porque este es un tejido que se encuentra o predomina en, por ejemplo, en la médula ósea o en el tejido linfoide. Al tejido adiposo, ¿ok? El tejido adiposo está constituido por haces de fibras reticulares, ¿ok? Esto está acá mal, es reticulares. ¿Y qué? Entonces, va a estar constituido por fibras reticulares y va a tener células adiposas que van a depender del tipo. Si son uniloculares, van a ser esas células adiposas grandes, que parece solo una gota. Y luego tenemos las multiloculares, que van a ser más pequeñas, ovoidales, y ovoidales. ¿Cuál es su función? La función del tejido adiposo va a ser la reserva energética. ¿Y dónde la vamos a encontrar? Un ejemplo de esto es la grasa subcutánea o en el hígado. Recuerden que había comentado que el tejido adiposo tiene dos tipos. Bueno, ya les voy a mostrar como un esquema que les traje para que ustedes puedan diferenciar más fácilmente cómo se observa de forma esquemática para poder entender los preparados. Esquema de la clasificación del tejido adiposo. Aquí es donde observamos que en el tejido adiposo blanco o en el tejido adiposo unilocular vamos a tener una sola gota de triglicéridos, ¿verdad? Que va a ser la reserva energética y que va a tener pocas mitocondrias y un núcleo que va a estar dirigido hacia la periferia de esta célula. Mientras que luego tenemos un tejido adiposo pardo, donde va a tener un alto número de mitocondrias que le van a conferir esa tinción que va a ser realmente basófila, ¿ok? Y luego dentro de esto van a haber pequeños paquetes de lípidos. Y por último tenemos al tejido mucoide, ¿ok? El tejido mucoide de él se habla muy poco porque se dice que es un tejido primitivo, ¿ok? Que es un tejido que es muy parecido al tejido mesenquimático. Sin embargo, hay que hablar un poco sobre él. El tejido mucoide está compuesto por numerosas fibras de colágeno y no van a poseer fibras reticulares. Es decir, vamos a poseer numerosas fibras de colágeno tipo 1, ¿ok? Van a poseer unas células que se asemejan muchísimo a las células mesenquimáticas, que van a ser en forma de estrellada, con alto contenido citoplasmático y con un núcleo oval en el centro de la célula, y que se van a encargar de conferirle rigidez y protección a dicha estructura. En el único lugar donde nosotros realmente encontremos al tejido mucoide es en la pulpa dentaria. Y bueno, muchachos, para finalizar, les traigo una frase de Santiago Ramón y Cajal, que fue un médico español que se especializó en estudiar histología y anatomía patológica y que también ganó un premio Nobel de Medicina en 1906 porque estudió o describió la sinapsis que se compone en la retina. En fin, les traigo esta frase que dice: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Y en eso estamos, muchachos. Poco a poco nosotros estamos esculpiendo y enseñando a nuestro cerebro a hacer una obra de arte, una obra maestra. Yo sé que con el conocimiento que están adquiriendo, estudiando todos los días y dando lo mejor de ustedes, van a generar una obra maestra. Ustedes lo son. Y por eso estoy tan orgullosa de ustedes. Espero que haya sido de su agrado esta clase. Por favor, anoten sus dudas y cualquier cosita, déjenla en los comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, CIA Piso BE. Que tengan un lindo día.